Si tomando en cuenta el valor actual de la UIT, se sube esta valla a las 9 UITs, como ya está dispuesto, hoy día estaremos pagando contrataciones que sobrepasan los 41.000 soles. Son contrataciones a dedo, ¿no? Estaremos pagando contrataciones a dedo por 41.400 soles o menos. Estamos con Mónica Yaya, ella es experta en contrataciones del Estado y ha trabajado, por supuesto, en OCE. Ella ha sido presidenta del Tribunal de OCE. Bienvenida, señora Yaya, a Exitosa Perú. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, señora Yaya. ¿Qué quiere decir esto que ha salido hoy día publicado en el peruano sobre el aumento de 8 UITs a 9 UITs? En la práctica, ¿qué quiere decir? Bueno, en la práctica quiere decir que hay puerta abierta para más consultorías, más contrataciones a dedo, sin ningún control, sin ninguna competencia. Esto significa que si ya en este momento la tercera parte del presupuesto programado para las contrataciones es dedicado a este tipo de contrataciones menores a las 8 UITs, si en este momento las contrataciones iguales o menores a las 8 UITs que no requieren un proceso de selección y que permiten contratar a dedo, si en este momento estas contrataciones ya son la tercera parte del presupuesto asignado para las compras del Estado, imaginemos cómo va a ser ahora que esa valla sube de 8 UITs a 9 UITs. Esto es sumamente peligroso desde mi punto de vista para el buen uso de nuestros recursos públicos. Tengamos en cuenta que el año 2019, antes de la pandemia, solamente en este tipo de contrataciones que esconden consultorías innecesarias, solamente en este tipo de contrataciones se gastó entre 8.000 millones y 9.000 millones de soles al cerrar el año 2019, es decir, antes de la pandemia. No se tienen cifras oficiales sobre este tipo de contrataciones menores a las 8 UITs, que ahora serán menores a las 9 UITs. No se tiene datos sobre cuánto se gastó en consultorías a partir del año 2020, pero ya imaginamos cómo se van a disparar seguramente con fines proselitistas para contratar a parientes de aliados políticos sin que sean necesarias esas contrataciones. ¿Y bajo qué marco legal se puede subir así nada más con una norma? ¿Cuál es el sustento para hacer este cambio? Bueno, el sustento que menciona en sus considerandos la norma que ha sido publicada hoy es un sustento absolutamente genérico, basado solamente en las facultades del Consejo Directivo del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, basado solamente en las facultades del Consejo Directivo del OCE. No hay una razón técnica explicada. Y de acuerdo a la información que me han proporcionado fuentes internas del Ministerio de Economía y Finanzas, la justificación se habría trabajado posteriormente a la decisión de subir la valla de 8 a 9 UITs. Es decir, se ha trabajado esa justificación técnica que no ha sido publicada en la Dirección General de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas. Se ha trabajado solamente para solapar, ¿no? Para, digamos, para servir de pantalla a una decisión que había sido tomada antes de pedir la justificación técnica, a una decisión más política que técnica. Pero eso sería absolutamente irregular y además, ¿cómo se podría justificar que en estos momentos que necesitamos ajustarnos porque hay inflación, hay una crisis internacional, hay también una inestabilidad política, hay muchas necesidades que sabemos que por ahí se filtra o se
se gasta plata innecesariamente, ¿cómo se podría justificar que se suban estos rangos? No hay ninguna justificación técnica, estimada Karina, y tengo la información de primera mano porque me he comunicado hoy día con las fuentes internas del Ministerio de Economía y Finanzas. No hay una razón técnica. Tengamos en cuenta que para nosotros, para los ciudadanos, para el pueblo en general, hay una crisis económica, pero para el presidente Pedro Castillo hay una crisis política por sus escándalos de corrupción, por los escándalos de corrupción en los que están involucrados sus familiares. Y esto lleva a adoptar medidas de tipo político, aunque económicamente nos afecten. Y entre esas medidas de tipo político está la de contratar más personal, más adeptos a través de este tipo de contrataciones directas para las cuales no necesitan ningún proceso de selección. Tengamos en cuenta, hoy por ejemplo, con la valla que existe hasta hoy de 8 UITs, hablamos de contrataciones iguales o menores a 36.800 soles con las que se contratan a amigos, familiares de ministros, de algunos malos congresistas, no todos los congresistas son malos, ¿no? Para intercambiar favores políticos, hasta 36.800 soles. Si tomando en cuenta el valor actual de la UIT, se sube esta valla a las 9 UITs, como ya está dispuesto, hoy día estaremos pagando contrataciones que sobrepasan los 41.000 soles. Son contrataciones a dedo, ¿no? Estaremos pagando contrataciones a dedo por 41.400 soles o menos, ¿no? Y además sin ningún proceso de selección. Ese tipo de contrataciones, lamentablemente, fue utilizada desde el gobierno de Ollanta Humala para favorecer algunos intereses políticos. Antes de Ollanta Humala existían las contrataciones iguales o inferiores a las 3 UITs, que servían para hacer compras rápidas, ¿no? Si se necesitaba, por ejemplo, 3 UITs era aproximadamente 10.000 soles. Se necesitaba comprar una computadora, un televisor, llantas para los vehículos. Era para compras rápidas en donde no era necesario una licitación pública. Pero de las 3 UITs que existían hasta el gobierno de Alan García, se cambió a 8 UITs en el gobierno de Ollanta Humala, con lo cual las contrataciones directas y sobre todo las consultorías se dispararon. Se dispararon, llegar, por supuesto. A los 9.000 millones de soles. Y además nosotros hemos, señora Yaya, hemos puesto aquí en evidencia varias veces que no solamente se trata de las contrataciones a dedo, a amigos, a familiares, a gente cercana, a gente del partido, a gente con el carnet partidario, sino también de un gran problema que hay aquí, el fraccionamiento, ¿no? Es decir, van y parten en pedacitos lo que debería ser una licitación y pasar por los filtros del OCE, y no se pasa porque se simula que son varias compras. Así es, el fraccionamiento es una figura prohibida por la Ley de Contrataciones del Estado. Se llama fraccionamiento, vamos a utilizar una palabra un poco común para que nos entiendan quienes nos escuchan, es como el pitufeo, ¿no? De contrataciones del Estado que utilizan algunas instituciones públicas para contratar directamente sin que tengan que pasar los contratados por un concurso público, sin que haya competencia. Entonces, cada 3 meses contratan por 8 UITs. Primero, para, por ejemplo, digitalización de documentos. La segunda vez, contratan para elaboración de una página web. La tercera vez, para emitir un diagnóstico sobre la página web. Y son las mismas personas, ¿no? Y son las mismas personas. Para ir contratando poco a poco, fraccionadamente, a aliados, a partidarios, a personas con las cuales se está intercambiando favores, pero de esa manera, sobre todo, se perjudica a los peruanos porque no solamente se contrata lo que no es necesario, sino que no se gasta el dinero en lo que realmente se necesita. Muy bien, ha quedado clarísimo. La tercera parte de nuestro presupuesto es un montón de plata. Tipo de contrataciones no es un porcentaje, no es un dato matemático al azar. Esto se puede constatar en la página web del propio OCE. Muy bien, señora Yaya, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del OCE.